Estamos en esta serie llamada Construyamos Juntos. Y hoy vamos a ver una historia realmente sorprendente que la gran mayoría la conoce, la sabe, pero por las dudas quiero asegurarme de que veamos en detalles algunos puntos bien importantes. Dios le encomienda a un hombre, a un líder llamado Moisés, para que lidere un movimiento migratorio el más grande de su época. Era trasladar, era llevar su pueblo, el pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, que eran prisioneros, a una tierra prometida que se llamaba Canaán. Imagínense qué simple que era, porque caminando tranquilo, sin pausa, sin prisa, era aproximadamente 21 días de camino. Pongámosle un mes de camino. El pequeño problemita que eran un pueblo de entre 2 a 3 millones de personas. Los que estudian del tema dicen que colocando 3 millones de personas tomadas de la mano, uno estaría en Egipto y el otro estaría en Canaán. Imagínense que un camino fácil, simple, no muy lejos, y era salir de la esclavitud para llegar a una tierra que Dios le había prometido. Solo que hubo algunos pequeños inconvenientes en el camino y se demoraron un poco más de un mes. Se demoraron algo así como 40 años. ¡Wow! No fue un mes ni 40 meses, fueron 40 años. Y dice la palabra que cuando ellos iban caminando, todo el pueblo, iban caminando y llegaron a la orilla del Mar Rojo. Y ahora se preguntaron, ¿y ahora cómo pasamos para el otro lado? Y bueno, acampemos aquí hasta que veamos qué va a pasar, miremos, vamos pescando algo, no sé, tomemos sol, estamos libres, estamos camino hacia la promesa de Dios. Hasta que alguien mira para atrás y allá a lo lejos ve el ejército del faraón que viene a buscarlos. Y esta historia se narra en el libro de Éxodo, justamente la palabra es Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El pueblo, entendamos, de que se movía bajo la promesa de Dios. Se movía de milagro en milagro. El pueblo de Dios iba caminando y no tenían problema. Dios estaba con ellos. Pero cuando llegaron a ver un inconveniente, dice, hubo un malestar en el pueblo, tuvieron gran temor y comenzaron a clamar a Jehová. Clamar no es quejarse, clamar significa orar también. Y levantaron su voz. ¿Y cómo sería esa oración? ¿Cómo sería la suya y la mía? Señor, ayúdanos. De este lado tenemos el mar, para este lado pura playa y para allá pura playa y de este lado el ejército. Señor, y buscaron de Dios. El pequeño problemita que el ser humano tiene, que cuando clamamos a Dios, con los ojos cerrados, decimos, Señor, ayúdanos, abre los ojos y ya quiere ver el milagro. Señor, tú sabes del ejército, y abre y sigue el ejército ahí. El problema del ser humano es que cuando nosotros hablamos, no nos movemos en el nivel espiritual. Estamos hablando, orando, clamando, siempre en el mismo nivel natural. Y pretendemos que las cosas naturales cambien cuando las cosas realmente cambian a nivel espiritual. Dice la palabra, todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, en las esferas espirituales. Y todo lo que ustedes desaten en los cielos será desatado en la tierra. Significa que hay una relación directa entre lo natural y lo espiritual. Y usted y yo normalmente actuamos así. Señor, yo clamo, oro, pido, pero no sucede nada a la
velocidad que yo quería. No produce ningún resultado instantáneo. Entonces, usted y yo, como ese pueblo, hacemos lo mismo. Clamamos a Dios, clamamos, no hubo resultado, abrieron los ojos y fueron al líder. Directamente. Hablaron con Moisés y le reprocharon, dice el verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es decir, imagínese, pobre tipo el Moisés que ya venía con esa misma gente diciéndole desde hace tiempo atrás, te veníamos diciendo, en vez de apoyar al líder, en vez de orar por el líder, todo lo contrario. ¿Para qué nos trajiste acá? Yo ya te lo dije. Esto no es de Dios. Esto para mí que es cosa tuya. Y esa noticia se propaga rápido en todo el pueblo. Usted sabe que las buenas noticias caminan, pero las malas noticias vuelan. Por lo tanto, puede un pequeño grupito de personas destruir un proyecto de Dios. Un pequeño núcleo de hombres y mujeres que no están bajo la visión y el espíritu de Dios pueden destruir toda una promesa de Dios. Pueden destruir. Por lo tanto, si Dios te llama, asegúrate en primer lugar de oír bien su voz y segundo, de rodearte de hombres y mujeres de fe. Si hay alguien en tu entorno que no juega el mismo partido, usted dígale con mucho amor, con mucho cariño, con la paciencia que usted pueda tener, decirle gracias, quiere volverse a Egipto, vuélvase, pero yo sigo una promesa. Y yo voy a caminar bajo esa promesa. Y voy a seguir esa promesa. Porque Dios me prometió una tierra donde fluye leche y miel. Y yo me acuerdo cuando usted me dijo allá, cuando estábamos allá. Yo me acuerdo perfectamente. No crea que yo me he olvidado. Pero tampoco me he olvidado que Dios es un hacedor, cumplidor de promesas. Dios tiene promesas para usted. Así que cuando usted asume un puesto de liderazgo en la iglesia, en la congregación, no crea que lo van a aplaudir. No crea que usted tendrá miles de amigos y seguidores y la gente dice, pastor, yo no sé por qué, yo tuve 15 días orando y ayunando por usted. Todavía 35 años de ministerio, ninguno vino a decirme eso. Si usted aspira al liderazgo en una iglesia, en un grupo conexión, en un ministerio, prepárese a estar a solas. El ministerio se hace no porque la gente quiera dejarlo solo, sino que lo van a dejar solo. No estamos acostumbrados, pero los seguidores que realmente te aman y aman la visión de Dios, estarán contigo en las buenas y en las malas. Cuando la cosa está bien, todos están juntos. Pero cuando la cosa se complica, no hace falta estar en la iglesia y ser pastor. Cuando se complica, usted no está rodeado de mucha multitud. Por eso, cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, sepa que delante suyo hay un ejército por batallar, hay tinieblas por vencer, hay un enemigo por derrotar, pero también hay amigos que dejan de ser amigos, porque intentan de alguna forma que usted no llegue a su destino. De alguna forma intentarán que usted no prospere, que no avance, que no termine. Yo ya te dije, vos sos medio burro para ir a la universidad, no sé para qué empezaste. Y usted tomó la palabra burro. No la universidad y el título y el diploma y cuánto puede llegar a ganar. Se quedó con la palabra burro. Y eso a mí me lo dijeron y a usted también. Y si no, prepárese. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay gente alrededor nuestro que va a recibir la bendición, pero es usted el que tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante y seguir avanzando. Aquel pueblo de Israel, al igual que nosotros, fíjese,
Se olvidaron rápido los milagros de Dios. Hace una semana atrás hubo 10 plagas en Egipto y ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. La última plaga fue la muerte del primer hijo varón de cada casa. En cada casa de los egipcios había un velorio, había un muerto, pero no así en el pueblo de Israel. Y te olvidaste de eso, hermano. Justo de eso te olvidaste. ¿Te acordaste cuando yo te dije que allá estábamos y era mejor quedar? De eso te acordás, pero no te acordás cuando Dios movió su mano y te guardó, te protegió, te abrió puertas, cerró aquella, hizo milagros extraordinarios. Por eso es importante rodearte de hombres y mujeres, aunque sean 2 o 1, rodéate con uno, pero que te ayude en tu fe, que te ayude a avanzar, que te ayude a prosperar, que te ayude, que te empuje. Hay veces que necesitas que te empuje, la única forma que funciona. Y es necesario comenzar a pensar de con quién estoy batallando. Días pasados dijimos aquí que había los discípulos y Jesús les dijo, denles ustedes de comer a esta multitud. ¿Y qué dijeron los discípulos? Dijeron, el lugar es desierto, se está haciendo tarde, no hay comida, estamos cansados, la noche se viene, son muchas personas. ¿Se acuerdan de eso? Así somos nosotros. Así que imagínense en esa escena, se le arrimaron a Moisés y le dijeron, hay un mar delante nuestro, hay un ejército detrás, tenemos hijos pequeños, hace mucho frío, me quiero volver, tengo hambre. Todo eso es para borrar la visión, la promesa de Dios para nuestras vidas. Nosotros no somos gente que buscamos argumentos para no cumplir el propósito de Dios. Somos gente que a pesar de situaciones vamos a poner nuestra pasión por las cosas de Dios. Si Dios te llamó, si Dios puso esa llama en tu corazón, miren, siga ardiendo porque no va a haber nada ni nadie que apague el fuego ni el llamado de Dios en tu vida. Amén. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Y no hay peor cosa que 2 o 3 que quizás con malas intenciones se dan vuelta al pueblo y le dicen, el líder que tenemos nos trajo acá para matarnos. Yo lo escuché. Y usted sabe el teléfono descompuesto, ¿no? ¿Cómo funciona? El primero dijo una cosa y el número 3 millones ya dijo cualquier cosa. Una organización, una empresa, una familia, un hogar, una iglesia, va a funcionar cuando todos hablamos el mismo idioma. Cuando todos hablamos el mismo idioma. Yo no sé por qué Moisés nos trajo aquí, pero según él, Dios le habló y nos lleva a una tierra prometida. Pero ¿cómo vamos a hacer? No lo sé. Andá y preguntale, pero yo no sé. A que yo comience a decir, se ha hecho tarde, está frío, está el enemigo, ¿viste el ejército que viene? ¿Viste cómo están? Por eso Moisés en el versículo 13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos, en otras palabras, silencio, guarde silencio, esa es la mejor receta para el pueblo que habla así, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Punto. Solo quédense tranquilos. Amén. El Señor pelea nuestras batallas. El Señor pelea a favor de tu vida. Él te ha prometido y Él lo va a cumplir, pero Él también pelea a favor de nuestras vidas. Y ahí está la gran diferencia del líder cristiano, el líder ungido de parte de Dios. El líder ungido, el que busca de Dios, siempre está recordando la promesa de Dios. No porque yo pienso, porque yo creo, porque me imagino. No. Hermano, Dios nos prometió esto. Hermana, Dios nos prometió esto. Hermano, Dios nos prometió sanidad. Nos prometió un hijo. Nos prometió un trabajo.
nos prometió legalidad en el país, y el líder cristiano te va a traer paz a tu corazón. No entendiste nada, pero hay paz en tu corazón. Moisés le dijo, el Señor pelea por nosotros. Quédate tranquilo. Dígale al que está al lado suyo, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Bueno, algunos le dicen, quédate tranquilo. Y el pueblo clamaba a Dios, y en eso Moisés, hablándole al pueblo, dice, el Señor peleará por nosotros, dando una explicación al pueblo, tratando de convencer al pueblo. Y el verso 15 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Es decir, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando y orando, orando y clamando por un milagro, orando por un milagro, ayunando por un milagro? Moisés, es hora de actuar. Es hora de actuar. La oración del cristiano es fundamental, pero si no va acompañada de la acción, no sirve de nada. La fe por sí sola es buena, pero no alcanza. La fe se debe demostrar a través de la acción. Y mi oración más la acción provoca que Dios mueva su mano. La acción junto con la oración es esa mezcla justa y perfecta. Mueve la mano de Dios. En otras palabras, pastor, ore por mí, estoy buscando un empleo. ¿Ok? Yo voy a orar por usted. ¿Y usted ora por usted? Sí, yo estoy orando. Ajá. ¿Cuántos currículum entregó en esta última semana? No, pastor, yo estoy orando. ¿Ok? Cuando usted me diga que entrega 5 currículum por día, vamos a orar de otra forma. Porque la oración sola, querido hermano, es una relación personal con el Señor. Pero para mover el milagro hay que actuar, hay que caminar, hay que hacer algo. Y Moisés no tenía la experiencia de dividir mares. Moisés no conocía la historia de dividir mares. Pero cuando Dios le habla, le pide 2 cosas que sí él tenía y que podía hacerla. La primera, hablarle al pueblo. Él dice, ¿por qué clamas a mí? Habla, dile que caminen. Moisés, ¿puedes hablar? Entonces, habla. ¿Sabes hablar al pueblo? Habla. Ya avanzamos algo. Lo segundo que Dios le dice, alza tu vara y divide el mar. Ópala. ¿Tienes mano y tienes vara? Sí. Bueno, levántala y divide el mar. Dios jamás le pediría a Moisés algo que no podría hacerlo. Dios jamás te va a pedir algo a ti que no está a tu alcance o que no está en tus manos. No te va a pedir porque si pediría lo imposible para que hagas, se estaría burlando de ti. Él diría, yo soy Dios y tengo la capacidad de hacerlo. Y tú eres un humano y no lo puedes hacer. No, Dios te pide lo que está al alcance de tu mano, lo que puedes llegar a hacer. Porque si Dios te pediría algo sabiendo que no lo puedes hacer, sería un Dios injusto, un Dios irreal para nuestras vidas. Pero si eres obediente a la voz de Dios, mismo si nunca dividiste mares, prepárate porque a través de la obediencia lo vas a hacer. Moisés lo hizo. Moisés es uno de esos ejemplos. Y qué importante que en esta hora comprendamos que como iglesia, como comunidad, hemos recibido una palabra de parte de Dios. Hemos recibido una palabra para comenzar a poner en práctica y en obediencia esa palabra.
Dios nos habló y nos vino hablando de pasar a otro nivel de congregación. Pasar a otro nivel es como atravesar el Mar Rojo. Es como alimentar a 5.000 hombres, 20.000 personas. No lo podemos hacer en esta esfera, en este nivel. Ya hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero el Señor ahora nos invita como congregación a pasar a otra esfera, donde seremos una iglesia que va a mover la mano de Dios. Vamos a clamar, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, pero también vamos a hacer, vamos a mover, vamos a poner lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y este proyecto Construyamos Juntos viene de Dios. Y este es un proyecto que es para bendecir en primer lugar, nuestros hogares, nuestras familias. En segundo, veremos cómo otros pueblos o hispanos de nuestra ciudad van a ser bendecidos. Hay tantos, y yo diría miles de hispanos en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra provincia y en nuestra nación, que están esperando que usted y yo pasemos a esa otra categoría, a ese otro nivel de iglesia, a ese nivel de influencia. Y Dios no nos está pidiendo como congregación hacer algo que no está a nuestro alcance. Todo lo contrario, Él nos pide como iglesia dar un paso de fe, un paso de obediencia y seguir hacia adelante. Hemos orado, hemos clamado, hemos ayunado, ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de movernos. Ahora, no seremos como iglesia, como congregación, ni yo como pastor y líder, no seremos de aquellos que buscan excusas y argumentos para no avanzar. Que es demasiado tarde, es demasiado lejos, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que estoy cansado, yo no, el otro sí, el yo no, el otro no. No, somos gente, hombres y mujeres, que vamos a abrir mares. Escuche, vamos a abrir mares, vamos a derribar muros, vamos a alimentar multitudes. Y yo quiero decirte, detrás de cada Moisés que hay aquí representado, hay un pueblo grande y numeroso que está esperando un milagro de abrir el mar y que pase en seco. Estoy hablando de millones de personas, de millones de personas. Si usted puede tener la capacidad en esta hora de visualizar que detrás suyo hay cientos o hay decenas o hay una familia, su casa, que depende de su fidelidad, de su obediencia a la palabra de Dios. En los próximos días vamos a hablar un poco más, pero Dios puso en nuestro corazón este proyecto que es levantar entre nosotros lo que hemos llamado 300 ladrillos. Ya le vamos a explicar, 300 ladrillos. Por eso quiero dedicarme un tiempo especial con usted para explicárselo bien. Y cuando usted ingresó a la iglesia se le entregó una invitación y si no la tiene, a la salida se lo damos y si no la encontramos, pida una, se lo damos porque queremos tener un tiempo para poder hablar y establecer un contacto con usted. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que Moisés solo cruce el mar y los otros 4 millones, 3 millones quedaron del otro lado. De nada sirve que el pastor y 2 o 3 den un paso de fe y digan, bueno, Dios nos ayudó. Sí, ¿y los demás dónde están? De nada sirve que se multipliquen los panes y los peces y solo los discípulos coman. Es necesario bendecir a otros. Es necesario pasar a esa otra categoría. Y si volvemos al texto de Éxodo, Dios le había dicho al pueblo que hable, que comience a caminar, pero también ¿qué le dijo? Toma tu vara y divide el mar. Y en verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La pregunta, ¿quién dividió el mar rojo? Está dividida la cosa. Vamos, levante el timbre de su voz, diga, arriésguese. Dios lo dividió. Bien, perfecto.
lo sacamos a Moisés del medio. ¿Pero qué hace ahí? Moisés lo dividió. Moisés lo dividió. Sí, no, no. Si Moisés lo dividió, lo sacamos a Dios del medio, pues no sabemos qué hacemos con él. No fue Dios solo. Dios nunca trabaja solo. Si fuera así, el pueblo llega a la orilla del mar y sigue caminando porque ya el mar estaba dividido. Ni les preguntó nada. Y si dependiera de Moisés, Moisés no lo dividió solo, porque él no era experto en dividir mares, y él podría levantar su vara, gritar, saltar, llorar, moverla para aquí, para allá, y el mar seguiría estando exactamente en el mismo lugar. Eso se llama trabajar en equipo. Y nuestro mejor socio de este equipo se llama Dios. Y cuando Moisés, en función a la obediencia a la palabra de Dios, los dos se unen, creyendo y actuando, Dios y el hombre, cuando entendemos el propósito de Dios y lo ponemos en práctica, el milagro se hace. Hay un milagro en tu casa esperándote. Hay un milagro en tu billetera esperándote. Hay un milagro de sanidad esperándote. Dice la palabra, Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Hay un milagro en la punta de mi mano. Si yo pongo mi mano, nadie se va a sanar. Pero en el nombre de Jesús, yo trabajo en equipo con Él. Ya hay una promesa, hay una bendición, hay una sanidad. Hay una bendición al trabajar en equipo. Dios podría haber dividido el mar sin preguntarle nada a nadie, pero Él siempre prefiere trabajar en equipo. Él siempre prefiere trabajar en equipo y sobre todo en aquellos que obedecen a su palabra. Qué importante es saber de que, dice la palabra, durante toda la noche sopló viento y se abrió el mar en dos. Y el pueblo pasó y dice, tanto a derecha como a izquierda había muros de agua. Yo no sé cómo lo hizo. Si usted lo sabe, avíseme. Pero ¿cómo lo hizo? Y dice que pasaron por tierra seca. El fondo del mar no se seca en 2-3 horas. Requiere mucho sol, mucho calor y un par de días para que se seque. Pero yo quiero decirte, cuando tú actúas en obediencia a la palabra de Dios, aún la naturaleza se sujeta al propósito divino de Dios. El mar se va a abrir, la tierra se va a secar y usted y yo pasaremos en seco porque estamos bajo obediencia a la promesa de Dios. Hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa de Dios para tu casa. Tú la sabes, tú la conoces. Hay una promesa de Dios para nuestra congregación. Y es importante que en base a esa promesa actuemos en obediencia. La pregunta es, ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Claro que sí. Y por eso te invito que en este 2024 hagas del 2024 un año extraordinario. No como todos los años, no como siempre, sino que este año te digas, este es el año diferente. Yo voy a clamar a Dios, voy a buscar de Dios, voy a seguir orando a Dios, pero ahora voy a poner en práctica y voy a comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y si alguno se suma, bravo, ya somos 2 o 3 o 5. Pero si alguno dice, yo me vuelvo a Egipto, Dios te bendiga, mandale saludo al faraón. Porque yo deseo, anhelo, mis ojos anhelan ver, yo quiero decirte de todo corazón, anhelo ver una iglesia grande, pujante, milagros, prodigios, maravillas, mares que se abren, empresas que se abren, sanidades que vienen, cosas extraordinarias, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Porque cuando estábamos en nuestro país, le decíamos, Señor, ¿por qué has puesto esta carga en nosotros? ¿Para qué nos llevas allá?
Y cuando llegamos aquí, estábamos, Señor, ¿para qué pusiste esta carga? Y nos trajiste aquí. ¿Y es para qué? Para abrir mares, derribar muros, alimentar miles. Y quiero decirte, tú eres parte del equipo. Tú eres parte de la iglesia a la cual nosotros haremos milagros y está al alcance de nuestra mano. Por eso te invito en esta hora que tú puedas decirle al Señor, Señor, no tengo ni oro ni plata, pero aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, con lo que tengo, pero en obediencia haremos maravillas.